El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Colombia. De la Espriella, abogado y empresario, nunca había ocupado un cargo público antes. Se impuso al legislador progresista Iván Cepeda y se espera que la victoria impulse políticas que reviertan la agenda del presidente saliente Gustavo Petro, planes que Cepeda había prometido continuar si ganaba. Esta es la noche que marca el inicio. Y bueno, otro de estos amigotes del señor Donald Trump que se están posicionando en Latinoamérica. Toda Latinoamérica parece que está siguiendo ese rumbo, amigos, esperemos que no toda, ¿no? Bueno, esto es geopolítica, pese a las advertencias, Vance sostuvo que el objetivo de la administración estadounidense continúa siendo la búsqueda de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Según relató a periodistas, Trump le había pedido que dieran un giro radical para transformar su relación con el pueblo de Irán. Y esto está saliendo de las negociaciones de ayer de noche, cosas muy interesantes. En Popurrí, los niños que cuestionan el género tendrán que tener al menos 11 años para participar en un ensayo clínico que evalúe los riesgos y beneficios de los medicamentos que bloquean la pubertad, porque está sucediendo en Inglaterra y por supuesto que si esto funciona se va a expandir. En salud, en el apogeo de la pandemia, los activistas contra el confinamiento fueron monitoreados encubiertamente por el gobierno y el ejército y se les señalaron sus publicaciones en las redes sociales para su expulsión. O sea que esto pasó en todos lados, fíjense amigos. Para el final, noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 124 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 22 de junio del 2026, donde vamos a comenzar a hablar acerca ya no más de la guerra, sino de estas negociaciones de paz que se están llevando adelante entre la gente de Irán y Estados Unidos. ¿Y por qué digo específicamente estos dos países? Porque bueno, dice la gente de Israel que los dejaron afuera y que es una parte integral de todo esto y se están quejando y están poniendo el grito en el cielo y todos los voceros del Estado de Israel y de Estados Unidos siguen gritando en contra de todas estas cosas. Esto a mí me parece bastante raro, amigos. Según la información que está saliendo, o sea, lo que se puede deducir, no lo que dice la noticia, sino lo que se puede deducir es que están armando una estructura como para poder de alguna forma ponerle freno a la gente de Israel. Y esto surge de estos convenios entonces que están llegando. Estados Unidos e Irán pactan en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente. ¿Y cuál es varios problemas en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero uno de los principales problemas ahora es en Líbano, pero también está el tema de Gaza. Son dos cosas que hay que solucionar para que haya paz, amigos, porque la agenda del Medio Oriente no le gusta a nadie, o sea, a la población, ¿no? Como les digo. Después se mencionan todos estos gobernantes que firman los acuerdos estos de Abraham y todo lo demás, pero eso no quiere decir que los pueblos estén de acuerdo con estas relaciones que está llevando adelante, porque ven que hay entonces ciertos problemas con esta entidad. No se le puede decir país porque no tiene los límites, no tiene límites, no tiene frontera, ¿verdad? O sea, no tener límites, no tener frontera no puede ser, es una entidad, ¿verdad? Bueno, y Estados Unidos y Irán se encuentran para charlar y excluyen a esta gente y ponen el grito en el cielo en varios de los artículos que estamos leyendo, algunos muy interesantes. Ponen el grito en el cielo y ponen también su versión de las cosas como hacen siempre. Bueno, en esta conversación de paz, entonces, lo que sí se llegó es una cosa muy interesante y es a una célula de desescalada para abordar los combates en el Líbano. Y esto es lo que les estoy diciendo. Esto es un parate de pies a la gente de Israel, porque si esto lo está haciendo la gente, entre de otros, la gente de Pakistán, la gente de Qatar, la gente de Irán y la gente de Estados Unidos, y todos están armando un grupo para monitorear qué es lo que sucede en el campo de batalla, y como vamos a estar escuchando y leyendo las noticias, y ustedes van a escuchar en los informativos que la gente de
Hezbollah atacó a los soldados israelíes. Sí, ha matado a unos soldados israelíes que están ocupando el país, mientras Israel, por supuesto, que también le contesta. Y es lo que está provocando que todo esto no se pueda llevar adelante, ¿verdad? Estas conversaciones de paz se podrían llevar de una forma bastante más fluida, pero no porque están todas estas trabas que es Israel entonces en el Líbano, ¿no? Según el comunicado conjunto, la nueva instancia incluiría al gobierno libanés y garantizaría el cumplimiento del cese de operaciones militares en el país. O sea que el cumplimiento de cese de operaciones militares se está refiriendo estrictamente a la gente de Israel, ¿verdad? La gente acá de Infobae no lo dice, tampoco quiere que vos lo deduzcas. Pero parece que efectivamente es así, ¿no? Las negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos concluyeron en la madrugada de este lunes en Suiza con un acuerdo para crear una célula de desescalada destinada a abordar los combates en el Líbano, en el marco de una búsqueda de ruta de 60 días orientada a alcanzar un acuerdo permanente entre ambas partes. Y esto que los hayan dejado aparte a la gente de Israel, amigos, es una cosa que es bastante extraña. Este rompimiento, lento rompimiento diplomático que se está dando entre la gente de Estados Unidos y la gente de Israel, que se ha visto en los últimos días y que nosotros también lo trajimos en la radio del fin del mundo, porque se rompieron bastante, absolutamente se rompió lo que era una tradición de hacer siempre y decir siempre y hablar generalmente, ¿no? Obviamente que también hubieron diferencias en algún momento. Hay un artículo acá que menciona 4 o 5 diferencias entonces que tuvieron dentro de las otras, las diferencias que había que mencionaba, y esto era un artículo entonces justamente yo creo que era este artículo entonces que decía que habían tenido una diferencia con el presidente Kennedy en los 70s, o sea que eso también te puede llevar a entender bastantes cosas que dicen y que no dicen en estos artículos, ¿no? Bueno, el tema acá entonces es que se está resolviendo, parece, porque si le ponemos un freno a la gente de Israel, lo que van a hacer es crear un grupo de monitores para ver qué es exactamente lo que está pasando, de dónde llegan los cohetes, a dónde vuelan, hacia dónde vuelan, por qué vuelan, etcétera, etcétera. Y muchos de estos cohetes, amigos, y todos estos ataques que se dicen siguen atacando nuestras tropas en el sur en el norte, en el sur del Líbano. O sea, en el sur del Líbano quiere decir que están ocupando. Y la gente de Israel que dice, porque para que todo esto entonces funcione, se tienen que ir del Líbano. Israel tiene líneas rojas, o sea que no se va a retirar y ni va a frenar el fuego, porque tiene que acabar entonces con todo esto. Esto en realidad lo que quiere decir es que el señor Netanyahu tiene que continuar con esta guerra, amigos, porque si no continúa con esta guerra lo van a sentar en el banquillo, como les estamos contando varias veces, ¿no? Bueno, de Seteo sale que es un artículo de un medio que es bastante anti-israelí, pero podemos tomarlo como bueno porque la gente que trabaja entonces acá también tiene entonces su prestigio, ¿verdad? Y estos están diciendo entonces que Trump, de forma privada, está hablando bastante mal de Estados Unidos, que es una cosa que se viene repitiendo en los últimos, como lo veníamos informando en los últimos capítulos. Estaba diciendo que, bueno, y hablar mal de Israel también es hablar bien de Irán, o sea que todas estas cosas que se les están cediendo a Irán, Israel las toma como una agresión para sus propios intereses. Una de las cosas que todavía no están negando fehacientemente es que Irán pueda tener cualquier tipo de desarrollo nuclear, eso no lo están negando, o sea la gente incluso se está cuidando. El señor Vance, que veía estaba hablando, explicándole, creo que eran los periodistas, y decía justamente en un momento, dijo el tema nuclear, se equivocó, después de la energía nuclear que van a poder desarrollar alguna de estas cosas, o sea, como que esto parece que va a poder seguir, y las líneas rojas de la gente de Irán se están respetando como se los dijimos desde el primer momento. Esta gente había dicho, nosotros de acá no nos movemos, y esto que, bueno, tenemos el derecho a desarrollar energía nuclear, tenemos el derecho a tener armas de defensa, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro, como cualquier país del mundo. Y ahora estaban dejando, entonces, y eso también estaba siendo anunciado por el señor J.D. Vance, o sea, el vicepresidente de Estados Unidos, de que iban a permitir que la ONU fuera a hacer las revisaciones acerca de su programa nuclear, o sea que estaban abriendo las puertas para que todo esto se solucione. Puede ser que se encuentre un camino de solución siempre y cuando
Bueno, no se pongan piedras en el camino, que es lo que está haciendo continuamente la gente de Israel. Por eso el señor Donald Trump entonces está bastante enfurecido en privado con Israel por intentar arrastrarlo a la guerra con Irán, es lo que está diciendo. Donald Trump expresó en privado su enfado con el gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, por intentar arrastrarlo de nuevo a la guerra con Irán. El presidente está molesto por las acciones en Líbano a pesar del entendimiento con Teherán. Donald Trump se encuentra furioso con Israel y su primer ministro Benjamin Netanyahu, según fuentes cercanas. El presidente acusa a los israelíes de intentar obligarlo a reiniciar un conflicto mayor con Irán. Trump quiere salir del enfrentamiento y ve las acciones continuas en Líbano como un obstáculo. Un funcionario indicó que en este momento está más enfadado con los israelíes que con los iraníes. Estas quejas han reforzado su determinación de avanzar en la dirección opuesta, y esto es que será realmente o será todo entonces toda una escenificación para las masas. Bueno, la gente de Israel, específicamente esta chica, Nava Feinberg, entonces, junto con todos los diarios de Israel, se están quejando y están poniendo absolutamente grito del cielo contra todas estas cosas, ¿verdad? Acá decía la chiquilina, como que está traicionando entonces a su principal aliado, que había enfrentado junto a ellos a su enemigo de toda la vida, que era Irán. No, mi querida, es Israel el que estuvo empujando para que primero que se enemistaran y por supuesto que ahora entonces para que vayan a la guerra. No es que se decidió Estados Unidos y después Israel lo fue a ayudar como su gran amigo, sino que fue totalmente al revés. Pero igual así es como lo pintan y así es lo que escribe esta chiquilina. Entonces es un artículo, la verdad que está bastante interesante, porque es la visión de ellos, ¿verdad? Es la visión de los israelíes que es bastante retorcida. En algunos casos omiten muchas cosas y en otros casos le agregan un poquito de sal y pimienta para que quede más lindo. Y estas cosas entonces se las decimos porque se está reportando todo el tiempo. Las tropas son atacadas, las tropas son atacadas, las tropas son atacadas. Pero mi amigo, entonces vamos a explicar que estas tropas están ocupando un territorio donde supuestamente no deberían estar. O se están rompiendo el derecho internacional que no existe en esa zona del mundo. Como se lo pasan, ya saben por dónde, ¿no? Bueno, conversaciones de Estados Unidos, Irán en Suiza dejan a Israel al margen, están diciendo, y están todos entonces muy enojados. Y es lo que escribía la chica esta. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza dejaron a Israel al margen, aunque no fuera de la lucha. Eso es lo que ella también argumenta en todo esto, que como esta es una de las cosas principales de todo esto que está argumentando la chica, que como Israel no es firmante, o sea que bueno, esto podría haber dicho, lo dice ella acá, que esto podría haber sido a propósito hecho por Estados Unidos, que como no lo hizo firmar Israel, entonces Israel puede hacer lo que quiera, como no es firmante del convenio, igual tampoco es firmante del convenio de proliferación nuclear que le debería obligar a mostrar y a decir que tiene armas nucleares, cosa que no ha pasado, y por eso entonces es uno de los grandes argumentos para decir por qué miras tanto acá y no miras un poquito acá, y no, porque nosotros somos los buenos y nosotros somos los malos. Decían eso el otro día en una entrevista, o sea, cuando ese era el argumento, porque nosotros somos los buenos, decían. Bueno, eso depende siempre de la perspectiva, ¿no? Mi querido amigo, y era lo que decían en las entrevistas, porque están todos así, ¿no? Bueno, no sabes qué pasa en este mundo porque hay muchas banderas falsas y puede ser cualquiera entonces de estas que descarrile todas estas conversaciones de paso, todo esto que se quiere arreglar en Medio Oriente. Porque el señor Donald Trump está muy comprometido, ¿no? O sea, o soluciona esto rápidamente o se condena políticamente. Él lo sabe, o sea, lo pueden echar. Vaya a saber usted lo que le puede llegar a pasar en estas elecciones de medio término. Le pueden, bueno, limitar bastante su poder. O sea que esta cuestión es una cuestión de vida o muerte para este señor. Sin embargo, esta gente siempre les estuvo insistiendo de que esto era una pavada, que esto era una cosa de 2-3 días y lo solucionamos. Y bueno, por supuesto, se debe haber sentido traicionado y aquí está la respuesta, si es que esto es real y que no es una pantomima para que después volvamos a esta entonces guerra que como nosotros siempre les argumentamos está apoyada por estos evangelistas que quieren empujar la guerra al del fin del mundo. ¿Para qué? Para que venga Jesucristo, para apoyar entonces la venida de Jesucristo, como si Dios precisara ayuda, entonces esta gente quiere provocar todas estas cosas, ¿no? Bueno, y acá explota entonces un coso de estos de gas en Qatar, amigos. Una explosión en terminal de gas de Qatar deja decenas de heridos. Una explosión en la terminal de explotación de gas de Qatar en Ras Laffan dejó al menos 54 heridos y 18 desaparecidos. El incidente ocurrió durante trabajos para reiniciar la producción tras daños en la guerra con Irán. Podría afectar a los mercados globales, están diciendo. ¿Y qué habrá pasado? ¿Habrá sido entonces solamente una explosión o será porque están metidos en las conversaciones y son amigos? Entonces no se puede saber si no será una cosa de esta, ¿verdad?
de bandera falsa, me refiero yo, o para empujar ciertos, entonces, lo que quieran. Bueno, acá están diciendo entonces de que esto ya había pasado, ¿no? Porque la gente de Irán estaba diciendo que iba a cerrar entonces el estrecho de Hormuz. Esto había sido antes de las conversaciones. ¿Y por qué? Porque la retórica del señor Donald Trump, que provocó que esta gente se hacen los ofendidos, ¿no? Porque así no se habla. Vos cuando tenés que vas a hacer entonces una reunión de estas de diplomacia de alto nivel, según lo entienden estos los iraníes, no podés andar diciendo te vamos a romper todo, te vamos a explotar, vamos a matar a... Esas cosas no se hacen. Lo entiende la gente de Irán. Y es lo que estaba proclamando el señor Donald Trump. Entonces, si no llegan a firmar, si no llegamos a un acuerdo, los voy a romper todo, los voy a destruir, los voy a matar. Y la gente de Irán entonces se ofendió y como que se retiró. Igual las conversaciones siguieron, ¿no? O sea, pero se retiró y no se encontró con la delegación estadounidense. Lo que hicieron fue a través de mediadores por este exabrupto del señor Donald Trump. Y una de las cosas entonces que estaban diciendo también es que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Todo esto no pasó, o sea que todo está bien, amigos, pero estaban diciendo que iban a cerrar el estrecho de Hormuz por estas palabras entonces que estaba diciendo el señor Donald Trump, que eran bastante desagradables, entonces bastante violentas contra la gente de Irán, y a la gente de Irán no le gusta, y ya te digo, ¿no? Por eso también habían tenido problemas en las conversaciones, aunque ya ven que se avanzó muchísimo, y es más, está saliendo en X, ahora está... Se ve que ahora está dando entonces las entrevistas y está haciendo entonces el pasaje por los medios al señor vicepresidente de Estados Unidos y está contando a los acuerdos que se llegó, y una de las cosas, como les decía, era entonces a que esta gente está permitiendo de que se le haga un control acerca de su producción nuclear o su desarrollo de nuclear para que esto no sea un peligro para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, esto también sucede entonces allá habíamos comenzado el programa con esto, entonces, que es el señor que había ganado entonces las elecciones en Colombia. Y esto porque se los traigo acá metido con este tema geopolítico mundial, amigos, porque bueno, esta influencia que está teniendo el señor Donald Trump en todos los continentes, ya se puede decir que en varios continentes, y en el continente, imagínense que esto todavía con el tema se puede agarrar Groenlandia, que ya sería, ¿no? Se agarró la Copa del Mundo, ahora también se va a agarrar Groenlandia, se agarró Venezuela, hace lo que quiere entonces, y ahora también parece que se agarró a Colombia, porque tienen, entonces salió uno acá que está gritando, y acá viene entonces la relación de por qué esto entonces podría ser algo de lo que entonces estas intromisiones en las políticas exteriores. El señor entonces que lo sacaron, que es el otro presidente, que era el señor entonces, que ahora se me fue el nombre, Petro, exactamente Gustavo Petro. El señor Petro está diciendo que esto fue un fraude y que fueron los servicios de Israel. Como nosotros hemos estado reportando continuamente y muchísimas veces en la radio del fin del mundo acerca de estas inmiscusiones, se inmiscuyen en los temas entonces políticos de distintos países, incluso con este tema de los software espía, que esto está incluso en los teléfonos de los españoles. Esto ya se había reportado de que lo habían lanzado en España. Y es tan sofisticado, dicen, este sistema para espionaje, que es un sistema de espionaje que te da todos los datos y absoluto acceso al teléfono, que a vos te llega un mensaje y ni siquiera tenés que leerlo. O sea, te llegó el mensaje y así como te llegó el mensaje, te llegó entonces este aparato que te está sacando y chupando todos los datos. ¿Cómo era que se llamaba? Entonces se lo habían puesto allá los españoles, estaba siendo amenazado, efectivamente, el presidente de España por todo esto, que lo tenemos un poco más adelante. Bueno, Estados Unidos e Israel, ¿quién maneja a quién? Un análisis de Olga Rodríguez, pero Olga Rodríguez no llega a demasiado entonces conclusiones. La señora Olga Rodríguez acerca de quién maneja a quién. Bueno, la cuestión, amigos, es que en algún momento entonces se van a tener que divorciar, parece, porque esto que era antes llevar la geopolítica de Estados Unidos según los intereses de Israel no le está sirviendo a la gente de Estados Unidos, y ahora es que se está rompiendo todo esto. Y aparte que se está rompiendo esta relación, que era como tipo una simbiosis que existía, una cosa nunca vista de tan amigos que somos. Bueno, hay una separación también de la sociedad con todas estas retóricas. Es muy grave toda esta rotura que está existiendo en la sociedad. Principalmente lo podemos ver dentro de el espectro político de Estados Unidos. Ya lo está demostrando. ¿Cuándo en tu vida te ibas a imaginar que la gente de Estados Unidos le iba a decir a la gente de Israel que no pueden solucionar todos sus problemas matando gente?
Imagínate que estas cosas no pasaban hace un tiempo y ahora están pasando y anda a saber si esto será una pantomima, será real, pero estamos en tiempos bastante interesantes. Fantástico, maravilloso. Pausa, ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Bueno, el otro aspecto de la geopolítica internacional que está llamando la atención del mundo, amigos, es el tema este del señor Keir Starmer, que está renunciando. Lo anunciaba ayer el presidente de Estados Unidos, decía que había renunciado por una falla de la inmigración, por un tema económico, de la energía, etcétera, etcétera. La cuestión es que esté renunciando. Bueno, va a haber seguro entonces un cambio para entonces Inglaterra, que está cayendo, se está hundiendo directamente, es una isla, se está hundiendo en el mar. Bueno, parece que no, ¿no? Esto me parece que va a continuar siempre con lo mismo. Ahora parece que el que lo va a sustituir va a ser también un político del mismo partido, pero de izquierda. O sea que todas estas políticas que están llevando adelante, incluso estoy seguro que todo esto contra la guerra de entonces contra los rusos, vamos a ver si cambia algo, pero no le vemos demasiado futuro. Han cambiado muchísimo esta gente de primeros ministros y ahora es otro de estos que se va. Y veremos si en realidad importa, ¿no? Porque, o sea, si cambia el primer ministro y toda la política exterior y la política interior son todas las mismas, entonces ¿por qué tendría que importar todo esto, verdad? Bueno, sale un artículo en Axios, amigos, que en cualquier momento no vamos a precisar ni de Keir Starmer, ni de que salió presidente de Colombia, ni del señor Donald Trump, ni de nadie, nada de esto, amigos, porque vamos a tener una tecnocracia. Hacia eso nos estamos yendo al galope. ¿Y esto por qué? Porque nuestros gobernantes son tan ineptos y hacen todo tan mal que vamos a tener que traer unas computadoras a que nos ayuden. Y eso es lo que están empujando, dentro de otros lo leíamos, que es esta idea de la tecnocracia. Y ahora que sabemos que entonces hay un grupo secreto que se junta con la gente más poderosa del mundo, que es una cosa así como el Bilderberg, pero bastante más moderno y muy exclusivo y con gente de mucho poder. Bueno, en cualquier momento va a llegar, ¿verdad? Acá están diciendo entonces que el nuevo gobierno global va a ser unos ejecutivos de tecnología de inteligencia artificial asumieron roles destacados en la cumbre del G7. Se habla abiertamente de un nuevo orden global donde estos líderes tecnológicos funcionan como jefes de Estado. En la reciente cumbre del G7, varios ejecutivos claves de compañía de inteligencia artificial participaron en una influencia comparable a la de líderes nacionales. Este hecho resalta un cambio significativo en las dinámicas internacionales, donde el poder tecnológico gana terreno frente a las estructuras tradicionales de gobierno. Observadores señalaron que esta tendencia podría redefinir cómo se toman decisiones globales en el futuro cercano. Las discusiones giraron en torno a regulación y cooperación en IA. Y esto es lo que se viene entonces también la regulación, porque está entonces liberada y parece que ya está muy peligrosa. Pero la vamos a tener, entonces la vamos a poder contener. ¿Quiénes la van a poder contener? Nosotros, el grupo de los Discord, se llaman estos, no, perdón, Dialog se llama. Un grupo de diálogo donde se juntan, entonces presumiblemente deben tener masajes, deben tener entonces paseos a caballo y todas esas cosas que haces cuando te vas a un retiro espiritual de estos muchachos, los más ricos y los más poderosos del mundo. O estarán decidiendo también allá el destino del mundo, como hacen entonces todas estas estructuras de poder secretas, básicamente. Esto también era secreto, ahora que surgió entonces los nombres, están surgiendo los nombres, se sabe que existe esta sociedad, dentro de las cuales hay gente muy, muy, muy importante de todos los países, amigos. O sea que esto es básicamente es como un Bilderberg, pero de geopolítica, pero gente más joven. Y parece que bueno, que es bastante nuevo, ¿no? También está entonces acá un ministro de salud, que es el ministro de Salud, que estuvo metido directamente en el tema del coronavirus, también está siendo invitado. Bueno, dos empresarios argentinos, Marco Galperín y Wenceslaos Casares, figuran entre los 222 invitados a la próxima reunión de diálogo, una sociedad secreta de personajes influyentes de la política, las finanzas y el sector tecnológico, fundada por Peter Thiel hace 2 décadas y que sesiona una vez por año en condiciones de total secreto, de acuerdo a una filtración publicada ayer por la revista norteamericana Wired. Esto lo trajimos el otro día también, lo trajimos directamente, pero ahora está bastante más desarrollada y con más nombres, y era lo que había faltado el otro día, ¿verdad? Acá está. Entonces, además de Thiel, el fundador, figura en la lista Elon Musk, el primer trillonario de la historia, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que quiere convertir la franja de Gaza en Miami,
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el general Alexios Greenwich, comandante supremo de la OTAN y jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa, el secretario de Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. También aparecen el ex CEO de Google, Eric Schmidt, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, dos senadores, Ted Cruz y Cory Booker, un representante, Jim Haynes, el miembro de mayor rango, y bueno, ahí tenés, ¿no? También gente de Hollywood, entonces, en la lista de actores de Hollywood, escritores, periodistas, incluso figuras vinculadas al Partido Demócrata, como el ex secretario de Vivienda y posible precandidato presidencial Julián Castro. Bueno, ahí están entonces estos amigotes que se van moviendo. Otro centro de estos influencia que está ahora manejado por el señor Peter Thiel, que entre otras las cosas, este señor maneja estos aparatos de control y de datos. Él lo que hace es manejar los datos, ¿verdad? Entonces todos los datos que están dispersos por ahí, él sabe cómo leerlos y sabe qué conclusiones sacar a partir de ellos. Eso es lo que le vende entonces a los países, que después sacan conclusiones en función de los datos gracias a lo que hace Palantir. Y dentro de estas cosas que hacen, amigos, es decidir blancos. Y esto es uno de los blancos que habían decidido, por ejemplo, había sido aquel entonces en las escuelas de las niñas en Irán, que habían matado a 168 niños, había sido elegido entonces por inteligencia artificial, ¿no? Bueno, este es el otro señor, entonces, como te decía, Spahn, que estaba siempre yendo a esta reunión, donde está la Tercera Guerra Mundial en la agenda. Otra de las cosas que decía que se hablaba entonces era la Guerra Mundial, por supuesto. La Guerra Mundial, y están empujando eso porque saben que se viene, y por eso se construyen búnkeres y se hacen entonces las casas allá medias alejadas. Y el señor este se había comprado entonces una allá el señor Peter Thiel se había comprado una casa bueno, ahora está viviendo en Buenos Aires con su marido, que era lo que estaba leyendo. En Buenos Aires con su marido está viviendo, y se había comprado también una casa que va a ser tipo un búnker en Uruguay, ¿no? Eso también lo habíamos reportado. Bueno, ¿qué significa misantropía? La palabra que apareció en la falsa alerta masiva enviada en Brasil. Bueno, imagínese, amigo, usted que está durmiendo entonces tranquilamente con el teléfono cerca, y de repente alerta del gobierno, y sale esta palabra, misantropía. ¿Y qué cuerno será misantropía? Todos tuvieron que ir a buscarlo al diccionario, amigos, porque nadie sabía qué quería decir. Bueno, se dice entonces, imagínate, ¿no? Esto pasó en Brasil, o se activó esta alerta. No sé si ustedes han visto o si les han hecho pruebas, pero yo acá he recibido varias. Dicen, es una prueba por un caso de que pase cualquier cosa. Obviamente lo van a usar para empujar el terror, el pánico y cualquier de estas cosas que quieran empujar cuando nos vengan a invadir los aliens, o que cuando venga la guerra nuclear, cuando saber qué, ¿verdad? Ahí está entonces con estas cosas. Y acá le mandan entonces, lo hackean y mandan misantropía, que es desprecio u odio a la humanidad. Y yo creo que estamos yendo un poco entonces hacia ese lado, la misantropía. Un desprecio u odio a la humanidad, un autodesprecio a la humanidad. Amigos, con todo lo que estamos haciendo todo mal, principalmente los que están arriba, ¿no? Bueno, y le llega esto a la gente, amigos, y yo se los comento, me parece una cosa interesante. Te imaginas, te despertas en el medio de la noche, alerta extrema a millones de celulares, y te sale un mensaje misantropía, y vos decís, ¿qué cuerno quiere decir? Dice, nos quieren, entonces no nos quieren demasiado. Y bueno, la gente puede entender eso, o puede entender cualquier otra cosa de estos mensajes, pero se puede deducir entonces que evidentemente no nos quieren demasiado. Hay misantropía. Y esto, ¿quién lo dice? La señorita Tulsi Gabbard, que antes de retirarse está liberando ciertas historias acerca específicamente del COVID-19 y su relación con el señor Dr. Fauci, que era entonces el papa del COVID. ¿Se acuerdan, amigos? El doctor Fauci, que decía entonces, tenemos que alejarnos tantos metros de las personas, no podés abrazar a los abuelos. ¿Te acordás de eso todo, no? La gente estaba, se volvió media entonces cucú con todas estas cosas, no podías dar la mano, tenías que tocarte solamente. Yo siempre dije, escúchame, no pasa naranja, no, pero vamos a seguir las reglas porque la gente está muy delicada. Es verdad, la gente se había puesto muy delicada, mucho miedo en el aire, amigos, todos asintomáticos, así con el virus en nuestro cuerpo, terrible, en una época de pánico total. Y esto habrá sido una operación psicológica, o simplemente son esas cosas que pasan. Probablemente operación psicológica, amigos. Acá Tulsi Gabbard entonces clasifica los documentos, está saliendo que el señor entonces
Fauci había dado espera que te lo voy a leer porque lo tengo traducido, pero estaba diciendo evidentemente que había mentido, ¿no? Tulsi Gabbard desclasificó documentos que detallan el rol de Anthony Fauci en la investigación sobre los orígenes del COVID-19. Los archivos revelan aspectos clave de la participación del exfuncionario. Los materiales proporcionaron detalles sobre cómo se manejaron las indagaciones y las decisiones tomadas durante el proceso. Esto ocurre en medio de un escrutinio renovado sobre la gestión de la pandemia, pero lo que decía entonces es que estaba todo mal, ¿no? O sea que le mintió entonces al Congreso en el 2024 y por eso lo están persiguiendo, amigos. Y acá la CIA, que también parece que había estado metido en todo esto, por eso les digo que es una operación psicológica, la CIA todo lo sabe, es obvio. Bueno, resulta entonces que cambió del origen patógeno de si esto era entonces un si esto era un virus hecho en un laboratorio o si era un virus entonces que no se sabía, dijo. Entonces la CIA cambió, estaba convencida que era un hecho en laboratorio y después cambió a los 2 días diciendo que no. Era entonces en 5 días, dice acá, en 5 días cambió de opinión acerca de los orígenes del COVID y se habrá un impuesto esa historia, amigos. Dicen, bueno, vamos a ir con esta boludez, a ver si la gente se lo cree. Resulta que es, imagínate, un mercado húmedo en Wuhan. Mercado húmedo en Wuhan. Sí, me lo imagino. Pero cerca o lejos de un laboratorio donde supuestamente también se desarrollaba el COVID este. No más o menos, ¿no? Como 2 kilómetros y medio. Bueno, el mercado húmedo de Wuhan donde se vende todo lo que son pescados, debe ser, ¿no? O cosas del mar. Sí, evidentemente. Mercado húmedo de Wuhan. Bueno, ¿y qué más tenemos dentro de los bichos para comer? No, tenemos un pangolín. Tenemos un pangolín. ¿Y qué son los pangolines? No, son los bichos para comer, allá se come todo. También tenemos como era entonces el murciélago. Tenemos un murciélago también y todo lo metemos en el mismo mercado húmedo de Wuhan. Estos bichos, obviamente, entonces se contagian, se pasan las babas, las heces, yo qué sé, las orinas, no sé qué es lo que nos decía la ciencia en ese momento, y surge el COVID, y esto fue lo que sucedió. Es absolutamente obvio, esto surgió así de la nada, entonces, pum, 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 surgió, brotó, decían brotó el coronavirus. Bueno, parece que esto es lo que decía entonces la gente después de la CIA, que impuso esa idea en la cabeza de las masas. La gente decía, no, ¿por qué tendríamos que desconfiar acerca de lo que nos está diciendo entonces la prensa? Bueno, porque nunca sabe, no, nunca sabes. Y si nunca sabes, imagínate cómo será con esto de los extraterrestres, amigos, que ahora están haciendo un panel a ver de cómo van a empezar, cómo van a estar largando la información. Y esto va a ser con el señor Avi Loeb, creo que era un israelí entonces. Un señor de Israel que siempre está saliendo en las noticias. No sé si es de Israel, efectivamente, en realidad no lo sé bien. O me parece, bueno, eso lo tendría que confirmar. Pero bueno, la cuestión entonces es que este señor es el que está rompiendo los perinolas hace tiempo, aunque hay una nave enorme volando alrededor del planeta. ¿Cómo era que se llamaba esta? Se llamaba el 3i Atlas, que entonces estaba diciendo que estaba dando vueltas alrededor del planeta y todavía no se podía decir si era entonces un pedazo de cualquier cosa o si era efectivamente una nave inteligente. Y bueno, ahora entonces va a estar a la cabeza del panel para liberar toda esta información, amigos, porque tenemos muchísima información para liberar. ¿En serio? Sí, sí, pero ¿acerca de quién? ¿Del señor Epstein? No, acerca del señor Epstein nada. Acerca de los ovnis. Ah, bueno, mira vos qué interesante. Y allá está, mira, viene el ovni. Bueno, si estoy mirando el ovni, no puedo mirar todo lo demás, ¿no? Incluso con todos los aspectos que implica la geopolítica de todo este tema del señor Epstein, ¿verdad? Bueno, pero usted no se preocupe, amigo o amigue, si ya pasó los 11 años, parece que podría ser entonces por consumir. Ninguno de los escucha la radio del fin del mundo es menor de 11 años, por supuesto, pero probablemente tengan hijos o nietos y le pueden recomendar perfectamente que a partir de los 11 años entonces comiencen a usar estos bloqueadores de la pubertad. Y esto va a ser entonces en el Reino Unido, donde a la misma vez están prohibiendo que la gente pueda acceder a las redes sociales, los menores a las redes sociales, pero están permitiendo, y esto sale de la BBC, que estén tomando entonces estos bloqueadores para la pubertad a partir de los 11 años. Esto es lo que están argumentando, ¿verdad? O sea, es lo que están pidiendo, porque, bueno, los niños que cuestionan el género tendrán que tener al menos 11 años para participar en un ensayo clínico que evalúe los riesgos y beneficios de los medicamentos que bloquean la pubertad. Bueno, tendría que decir a estos niños que se cambien el nombre a ratas de laboratorio, ¿verdad? Porque así como lo ponen, entonces dicen, están probando
Y podrá tener esto algún tipo de cosa negativa. Yo no creo, no debe ser todo positivo. O sea que vos tomás hormonas para contradecir cada célula de tu cuerpo. Y esto probablemente entonces tenga algún tipo de... Podrá tener algún tipo de... Yo no creo, ¿no? Aunque acá dice sí que se espera que los primeros niños sean reclutados en agosto, aunque las acciones legales en curso de algunos médicos y activistas que cuestionan la seguridad y la ética del ensayo pueden retrasar eso. Bueno, ¿por qué será? Espera que lo dice acá más abajo. ¿Dónde era entonces? Ningún niño podría participar en el juicio sin el consentimiento de los padres y los jóvenes seguirán necesitando cumplir con todos los demás criterios de elegibilidad, incluyendo demostrar una buena comprensión de la intervención y sus posibles beneficios y riesgos, agregan. O sea que con 11 años, ¿no? No solamente esto es responsable, hay que aplaudir a la gente allá de Reino Unido, porque no solamente el consentimiento de los padres, que está apoyando esto a un niño de 11 años, sino que también el niño está demostrando una buena comprensión de la intervención y sus posibles beneficios y riesgos. Por supuesto, ellos están haciendo un experimento que no saben ni cómo funciona y él sí tiene que reconocer entonces los riesgos y los beneficios. Bueno, si no sabemos cómo funciona, no vamos a hacer. Bueno, dicen que era bueno, ¿no? Los investigadores dicen que siempre dan la bienvenida al escrutinio de los estudios que involucran a niños y jóvenes y que además de establecer la edad mínima han fortalecido la información del paciente. Por eso, no hay cambios importantes en el diseño de la conducta del juicio. Dicen que los límites de la nueva era son 11 para las mujeres participantes registradas en el nacimiento y 12 para los hombres registrados en el nacimiento, o sea, de 12 años y 11 años, ¿verdad? También se está introduciendo una guía más clara sobre cuándo se pueden suspender los medicamentos. Por ejemplo, si hay preocupaciones sobre la densidad ósea, el impacto en la función cerebral o el sangrado vaginal. También se proporcionará información más detallada sobre cómo las personas pueden preservar su fertilidad. No creo que esto sea muy negativo, ¿no? O sea que te puede dejar estéril y también te puede dar problemas en los huesos y también en el sangrado vaginal, función cerebral. Pero yo creo que es positivo, ¿no? Deberíamos dárselo no solamente a los niños del Reino Unido, amigos, acá desde la radio del fin del mundo estamos abogando para que todos los niños del mundo tengan derecho a elegir consumir este tipo de productos, porque obviamente peor que lo otro que ya nos dieron tampoco va a ser, ¿verdad? Fantástico, maravilloso, pausa, ya volvemos. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, ¿en qué estamos? Acá le iba a traer esta noticia porque me parece interesante, pero ahora que lo pienso no sé si es tan relevante para la audiencia de la radio del fin del mundo. Bueno, lo que sucede es esto, ¿no? Resulta que están arruinando toda Europa. Entonces, como están arruinando toda Europa, vamos a transformar las fábricas de construir autos, vamos a construir armas. Perfecto, dice la gente entonces, porque tenemos unas personas allá de Israel que quieren construir armas en las fábricas de Volkswagen. Bueno, resulta que como Volkswagen tiene uno de ellos que son los entonces la gente que pone plata, son la gente de Qatar, se están entonces complicando entonces que todo esto se dé, y era una de las noticias que estaba saliendo, me parece interesante, pero estaba fuera de contexto, ¿no? Eso lo tenía que haber puesto, entonces estaba en otro lado. Bueno, pero no importa, amigos, porque continuamos al ritmo entonces de milonga, con todas estas cosas de milonga, porque están todas noticias tristes acerca del antisemitismo, y este es un caso entonces que les tiran con una pistola de agua, entonces agua a unas personas de religión judía y lo llevan detenida a la persona, amigos, porque le tiran con un líquido desconocido. Y esto, amigos, que es una cosa que también se está discutiendo en distintas partes del mundo, ¿verdad? Porque todo es antisemitismo. Esto es antisemitismo. Entonces yo lo traje del Miami Herald porque entonces fui a buscar la original, pero en el enlace que yo había traído, que no lo pude leer, decía entonces que habían rociado a gente judía con un líquido desconocido. Después venís a ver el cuerpo entonces de la noticia y le habían tirado agua. Bueno, de repente los juegos tirando agua, no se puede, está bien pero bueno, otra cosa que sea entonces un ataque antisemita que salga de primera plana en el diario, ¿no? Mientras acá, amigos, están diciéndole entonces que la policía le pidió a una madre que le habían matado a la hija que cuando hace su declaración a la prensa que baje el tono
para no generar, por supuesto, estos tipos de problemas de convivencia. Y esto, como ya lo habíamos reportado, lo traje de vuelta, amigo. O sea, no esta noticia. Habíamos reportado de que hay un grupo que opera dentro de la inteligencia de Gran Bretaña para suavizar los efectos de estos encuentros violentos sociales que se están dando en la sociedad de Inglaterra. Y esto era un tipo entonces que había matado a la hija de esta señora, entonces en una trabajadora en un hotel, y la había matado con un screwdriver, ¿no? O sea que esto es un, no me sale el nombre, bueno, es como un, no me sale el nombre ahora, bueno, y la mató entonces, y la gente está diciendo que por favor no vayas a decir elevar las tensiones, y eso estaba saliendo todo el tiempo, mientras la gente entonces de la Unión Europea le dice al señor Sánchez, bueno, muy lindo entonces que quieres regularizar a todos los españoles que están llegando, que todos sean españoles, me gusta mucho, pero nos vas a complicar la vida. Las primeras ministras danesas e italianas se enfrentan al presidente del gobierno español por la regularización masiva de inmigrantes. Obvio que esto es un problema para todos, amigos, que al señor Sánchez le puede beneficiar porque esto va también con los votos que están trayendo, que por supuesto son muchos y muy ávidos a seguir votando a la gente que los apoya, pero va todo en detrimento de justamente de todo lo demás, mientras se usa la propaganda, y esto es entonces allá en Inglaterra, para empujar todas estas narrativas de los refugiados buenos y todo este tipo de cosas. Están haciendo en una ópera muy conocida, que es un clásico de Inglaterra, parece que pusieron a una señora que es pro inmigrante, entonces todo lo que estaba haciendo, todo el contenido que estaba realizando era entonces a favor de la inmigración, y es lo más importante del mundo. ¿Y por qué sería tan importante, amigos? Por el cambio climático, que en cualquier momento va a provocar toda esta inmigración masiva, lo que están diciendo, ¿verdad? Un cambio climático que provoca inmigración masiva. Bueno, mientras expertos auguran un colapso en servicios básicos ante el millón de inmigrantes de inmigrantes que busca regularizarse, y eso no solamente va a ser en España, sino que va a ser en varios países, porque ustedes saben que estos son intereses extranjeros, amigos. Dicen entonces, esto lo traigo de Daily Mail, ¿verdad? Ya habíamos traído una noticia cuando estaban hablando entonces acerca de que todos, es obvio, en algún momento podían usar esta excusa, ¿no? Porque resulta que decían que los botes con los cuales están llegando los inmigrantes estaban siendo apoyados y enviados por el señor Putin. Eso lo habíamos leído en algún momento, amigos, porque ustedes ya saben cómo es todo esto, todos los días. Bueno, un caramelo distinto. Y ahora están diciendo que no, que son los chinos, amigos, que están mandando. Los chinos son los que les están mandando los refugiados. Pero vos imagínate, si detectan entonces que son los enemigos los que le están mandando los refugiados, ¿no sería lo más inteligente no recibirlos? Parece que no, ¿no? Es lo que están diciendo. Tríadas de Beijing liberadas contra el Reino Unido según revelaciones. Grupos criminales de tríadas vinculados al Partido Comunista Chino inundan el Reino Unido con opioides sintéticos, suministran motores para barcos de inmigrantes y ejecutan fraudes románticos, amigos. Todas las cosas que están sucediendo entonces con estos chinos infiltrados. Mirá vos, ¿no será entonces de adentro de casa alguien está queriendo el barco? No creo, ¿no? Pero fíjense, amigos, si esto no es un detalle menor, ¿verdad? O sea, pero en todos los países tenés gente que está remando para el otro lado, que está queriendo el barco. Y ya podés ver por cómo funcionan las noticias, en qué dirección van a tomar cada uno, qué posición política, cómo se van perfilando, qué es lo que van cultivando y qué es lo que van a decir en el futuro, ¿no? Bueno, España no lideraría el crecimiento de la Unión Europea sin inmigrantes. Han aportado la mitad del avance del PIB desde el 2022. Y esta sale del mundo que está contentísima, porque acá dice incluso que aportan más que los nativos, amigos. O sea que imagínate, debe ser hasta mejor sustituir a los nativos, pues es más o menos lo que sugiere. ¿Dónde era que decía? En términos de PIB per cápita, la inmigración habría contribuido en 0,5 puntos porcentuales al crecimiento medio anual. Apunta el Banco de España en su informe en nuestro país, donde era que decía entonces que era mejor. Entonces, bueno, mejor entonces que los españoles son entonces los muchachos que vienen de afuera, y es lo que está diciendo la gente entonces de acá del mundo. Y España no lideraría el crecimiento de la Unión Europea sin inmigrantes, pero también entonces tiene algunas cifras que no son tan buenas que vienen junto con todo eso, ¿verdad?
Están diciendo también entonces acerca de que los van a mandar para atrás. Y esto es acá en Alemania. Y estos son entonces que quieren mandar 3 aviones por mes de vuelta para Afganistán. O sea, la gente que vayan echando. Obviamente, como ya les habíamos contado, tienen que detectar a la gente que van a echar. Entonces, primero matan a alguien, violan a alguien, hacen algún tipo de estas cosas. Ah, ahora sí te vamos a echar. No sea cosa que los agarren antes o que nunca los hubieran dejado entrar. Que es lo que siempre te estoy comentando. Mientras entonces se está formando en Alemania la primera facultad islámica en toda Europa. Así que esto parece que va a ser, bueno, la primera, pero no la última. O sea que fundada, mirá lo que es esto, ¿no? En un castillo hermoso, y va a ser la primera facultad islámica, porque plata no le falta para comprar esto. Estaba saliendo en las noticias, amigos, hablando de todo esto. La gente de Qatar le había regalado un avión al señor Donald Trump de 400 millones de dólares. Y le estaba presentando a la prensa, o sea que lo va a comenzar a usar el presidente del avión de 400 millones de dólares. Y mientras acá, amigos, para que vean cómo funciona todo este mundo y cómo le tiran a las niñas, entonces les empujan a los niños con ciertas cosas. Esto está saliendo en New York Post. Se van a ver una obra de teatro, y en la obra de teatro, ¿qué es lo que hay? Bueno, una escenificación de un policía matando a los manifestantes, hecho por niños de 10 y 11 años. Y parece entonces que se está quejando la gente porque estaban luchando entonces contra entonces la inmigración, contra la policía y contra todas estas cosas entonces que le ponen a los... Es lo increíble, ¿no? A todos los tutores estos, la gente entonces que está en la educación, incluso los que están en alto grado de la educación, donde vos supuestamente tenés lo mejor de lo mejor, o lo más inteligente de lo más inteligente. No, ¿sabes lo que tenés? Los más adoctrinados. Y eso es lo que sucede incluso en las instituciones más importantes, amigos, donde, bueno, desde ahí, desde arriba hacia abajo, se va construyendo esta visión del mundo que es absolutamente, está totalmente desligada de la realidad, pero sí con el buenismo internacional. Así que vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Para que me quede colgado en esto porque antes lo había leído y ahora no lo puedo leer, entonces, pero esto es un artículo, amigos, de estos artículos que vos decís, bueno, son para enmarcar y colgar entonces, porque bueno, por ejemplo, si se te está cayendo una pared, lo pones para el lado contrario de la pared y te la endereza, ¿no? Porque parcializado de una forma que no te puedo explicar. Este señor entonces saca en El Observador, en un artículo de Uruguay, El Observador Nacional, dice: el principal problema para la paz es que los árabes palestinos nunca tuvieron ni la intención ni un plan de paz, entonces está diciendo. Y habla acerca entonces en un ensayo de 700 páginas acerca del antisemitismo y antisionismo, dos caras de la misma judeofobia. Y esto es una cosa que se está empujando en todos lados. O sea, en todos lados, ustedes saben, los amigos, nosotros revisamos muchísimos medios de información y surge en todos lados. También hay cierta reticencia a aceptar estos discursos tan parcializados y tan ni siquiera son reales, ¿no? O sea, es una ilusión que están repitiendo toda esta gente. Una ilusión perfecta de lo que les gustaría que fuera, pero que no es, ¿no? La realidad. Y estamos viviendo en un mundo donde la realidad se está volviendo real, la realidad se está volviendo visible. No solamente acá con esto que les estoy comentando, amigos, acerca de estos discursos que hacen estas personas, que lo sacan del Observador como si fuera un artículo de prensa entonces que para informar a la gente, y que lo que en realidad está haciendo es parcializar a la gente de una sola forma de ver las cosas. Obviamente que esto se está terminando. La gente está leyendo y está diciendo: no, esto ya no me lo creo. ¿Pero por qué? Por varias cosas que están tratando de contener. Dentro de ellos era la comunicación de TikTok. Vamos a recordar que esto fue lo que había causado que se esparcieron muchísimas de las imágenes que salían de Gaza. Por eso compraron TikTok. También tienen entonces, esto es en Estados Unidos, ¿verdad? Pero esto afecta a nivel mundial. Todo este tipo de cosas está afectando a nivel mundial. ¿Qué es lo que te llega y qué es lo que no te llega? Acá también están entonces empujando con esto.
una gran cantidad de argumentos que no son tan reales como este señor le gustaría, pero lo siguen empujando, ¿no? Los árabes palestinos nunca tuvieron intención de ni plan de paz, según Alejandro Grobert. Alejandro Grobert afirma que el principal obstáculo para la paz es que los árabes palestinos nunca tuvieron ni un plan real de paz. Y este era un artículo, entonces, porque no lo tengo entonces resumido, pero lo tenía para leer y ahora se me cerró. Y te cita entonces tantas cosas que son medias verdades que al final de cuentas entonces vos decís, bueno, ¿qué me estás queriendo vender? Y yo los animo, amigos, a que cualquiera que tenga alguna duda acerca de esto, que vayan, ahora que es tan fácil hacer una verificación de noticias con, por ejemplo, las inteligencias artificiales y que pueden ir párrafo por párrafo de lo que dice esta persona y vamos a ver cuál es la veracidad en cada uno de estos párrafos, amigos, pero no llega ni al 30%, ¿no? Bueno, ahí estaba. Bueno, mientras sé que sucede acá en Somalilandia, amigos, un nuevo país que se está formando en el medio allá cerca de Somalia y pues... Y lo está reconociendo Israel, ¿verdad? Están todos muy contentos allá en Israel de tener un amigo nuevo, como Somalilandia, igual entonces que Argentina, que también es un gran amigo. Y están abriendo su embajada en Israel, perdón, está en Jerusalén, Somalilandia, y acá le recibe un premio de amigos de Sion. Pero lo interesante es que la personaje entonces, que tiene contacto con el señor Donald Trump, parece que le va a pedir al señor Donald Trump que reconozca Somalilandia, amigos. Están diciendo esto, ¿no? Doctor Mike Evans le va a pedir a Trump que reconozca Somalilandia. O sea que vamos a tener un país nuevo. Sí, el señor Trump acepta, pero está tan reticente últimamente que anda a saber si no les manda a freír espárragos, que sería interesante de ver, ¿verdad? Bueno, acá están diciendo que la mayoría de los israelíes no quieren tener al señor Netanyahu de presidente, cosa que no sorprende a nadie. Un 33% podría serlo, mientras el 8% está inseguro. 59% no quiere saber nada de tener como presidente al señor Netanyahu, aunque más o menos que las políticas son las mismas con todos los candidatos. Yo el otro día les contaba, y quiero corregirme en esto, que quede grabado en el programa, y les había dicho que había escuchado una entrevista y les dije que el nombre de la persona era, bueno, no era el nombre correcto. Este es Bennett. Bennett fue el que escuché entonces que era el representante de la izquierda. Pero es de ultraderecha, o sea que queremos tirar a Irán, queremos atacar a Irán, no nos gusta Irán y todo así, ¿no? Siempre muy belicista y este era el de la izquierda, ¿verdad? Y bueno, es cuando se termine entonces el tema de Irán, ¿qué va a pasar entonces? El próximo enemigo de Irán, perdón, de Israel, va a ser entonces Turquía y Siria, están diciendo. A Turquía, ya se los estoy mencionando hace varios capítulos, porque es lo que están diciendo ellos mismos. Los mismos israelíes están diciendo que la batalla final o que después de todo esto termine se va a tener que enfocar entonces en Turquía. O sea que es obvio que el problema acá es otro, ¿no? No vamos a poder resolver los problemas del Medio Oriente con todas estas mentalidades dando vuelta. Y es lo que están diciendo, ¿no? Y esto es entonces, Siria y Turquía representan la mayor amenaza para Israel que Irán, según un ministro israelí. El ministro israelí Amiai Chikli declaró entonces en una entrevista que la próxima guerra va a ser entonces la guerra con Siria más tarde o más temprano y que después entonces se va a tener que ocupar también de la gente de Turquía, o sea que no van a frenar, muchachos, no tienen planes de frenar, no, vamos a seguir para adelante. No, todo muy lindo, ¿no? Pero ¿quién les va a seguir entonces el paso? Bueno, pretendían que fuera el señor Donald Trump. Y esto es lo que están argumentando con todas estas nuevas modificaciones que quieren hacer en el Congreso. Quieren aceptar que la inteligencia de Estados Unidos y las armadas, la producción de armas, se combinen. La producción de armas y la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia de Irán se combine. Cosa que una cosa así provocaría de que después desentrelazarse, bueno, sería carísimo, sería costosísimo, no se podría realizar. O sea, una vez que se hace, no se puede deshacer. Y esto le daría muchísimo más poder al Estado israelí dentro del Estado estadounidense, que es lo que están argumentando los comentaristas MAGA de la vieja época en Estados Unidos acerca de estas convenciones. Y esta gente lo que dicen es que justamente estos convenios están armados
para que después la gente de Estados Unidos no pueda decirle no a seguir todos estos trayectos de guerra contra la gente de Turquía, la gente de Siria, la gente de Irán, como están haciendo ahora, porque esto no tiene fin, amigos, es una cosa de nunca acabar, así que ahí ven, ¿no? Fantástico, maravilloso, pausa. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, salud, 3 noticias de salud y ya luego nos vamos a despedir. Como estamos muy cortitos de tiempo, pero les quería comentar algunas cosas que ya se les había dicho sin tener la noticia. Siempre lo que hacemos es... Bueno, siempre lo que hacemos, ¿no? Porque yo también me acuerdo de noticias que ya habíamos leído y no las tengo acá para mostrárselas perfectamente, o sea, en la pantalla. Entonces a veces solo recurro a contárselas sin traerlas en la pantalla. Pero el otro día les había contado entonces acerca justamente del señor Mel Gibson, que había estado recomendando este producto que se llama ivermectina para luchar contra el cáncer. Le habíamos traído a colación una noticia de que la gente cada vez más está usando esto entonces para combatir el cáncer. Y acá están diciendo, el Daily Mail, yo se los había contado a partir de esa noticia que el señor Mel Gibson había contado. Él mismo contó que varios amigos de él se habían curado usando este producto y estos dicen ahora entonces en el diario que esto provocó un aumento muy importante de la ivermectina porque el señor Mel Gibson la estuvo promocionando como algo positivo. Así que ahí tenés, ¿no? Mientras entonces cuando te prohibían la ivermectina porque decían que era una cosa entonces que era muy peligrosa, que era entonces coso de caballo, esto es lo que decía, que era un producto entonces para ser usado con los equinos o con los animales, no con los humanos, y se reían y sacaban entonces artículos acerca del señor Joe Rogan. Nos acordamos de todo eso porque lo estuvimos analizando al dedillo. Todo lo que hicieron para prohibir que usted piense mal acerca de este producto que después al final se aceptó con mucho gusto, ¿verdad? Y se sigue promocionando. Mientras entonces, ¿por qué se hacía todo esto? No tiene sentido, ¿verdad? Si era tan bueno y tan fantástico, tan maravilloso, no es que estar persiguiendo a la gente que se opone a todo esto. La investigación de COVID es prueba, o sea, está cerrada de la vigilancia de críticos al encierro, que todo esto también probó, como nosotros también lo decíamos, que los encierros estos, pero no porque lo decíamos nosotros porque sepamos nada, no, lo decíamos porque los expertos estaban diciendo, o sea, la gente, no los expertos del sistema, sino los expertos en general, que todo este tipo de cosas van a ser negativísimas. Y lo fueron, ¿verdad? Y la gente que se oponía a todo esto entonces parece que había sido perseguida y le habían dicho cosas horribles y ahora entonces la había perseguido incluso con los servicios de inteligencia y esto fue en todos los países, así que date cuenta cómo es la cosa. Mientras, amigos, si usted va a buscar entonces porque precisa una transfusión de sangre, ¿qué es lo que va a pedir? Deme sangre roja o prefiere sangre azul. ¿Y cuál es la sangre azul? No, no es azul, ¿verdad? Sino que es translúcida, no, ¿cómo es que se llama esto? Entonces que brilla en la oscuridad, ¿verdad? O sea, como media toda cargada con un poquito de cosas lindas, esta química fungibles biológicas. Y dicen entonces que pacientes rechazan transfusiones de sangre de vacunados contra el COVID. ¿Qué está pasando y por qué preocupan a los médicos? En hospitales de Estados Unidos, algunos pacientes están solicitando transfusiones de sangre de donantes no vacunados contra la COVID. Esta práctica basada en desinformación está provocando retrasos en tratamientos médicos críticos y generando preocupación entre especialistas por los riesgos innecesarios que implica para la salud. Pero ¿sabes qué? Se me ocurrió un negocio, ¿no? Bueno, en realidad no se me ocurrió un negocio, se lo voy a contar porque ya hay un negocio que lo trajimos también. Esto era noticia por un pum pum, lo trajimos en un momento, que era un tipo que vendía esperma de no vacunado. Estaba entonces en un grupo de muchísimas personas en Facebook y lo que hacía era vender entonces ese producto por un precio muy bueno, amigos. Así que ahora en cualquier momento también la sangre también se va a poder vender
porque la gente está pidiendo, cosa no me parece para nada desinteligente, ¿verdad? Al revés, me parece que es bastante sabio decir, bueno, prefiero sangre limpita antes de que cuando los humanos éramos humanos y todo modificado con todas estas cosas que ustedes no pusieron. Fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos, y como nos retiramos con las noticias del final, noticias puro pum pum, noticias que decís cerrá y vamos, y con esto cerramos y nos vamos, amigos. Y tengo una noticia de esta para cerrar y vamos, que nos dibuja el mundo entonces en el que estamos viviendo. Esto sale de Reuters entonces. ¿Y qué están diciendo, amigos? ¿Y por qué es por un pum pum? Bueno, resulta que el señor Zelensky, que ustedes lo conocen porque es la persona que está defendiendo por la democracia, la libertad y no sé cuántas cosas más allá en Ucrania, que no ha llamado a elecciones y que está llevando a la gente a la fuerza a morir al frente. Vamos a omitir todas esas cosas porque además es muy un amigo, parece que, del multiculturalismo. Bueno, la cuestión entonces es que era amigo de todo el mundo. Toda la Unión Europea lo amaba porque estaba luchando por la democracia. Y los polacos también la amaban. Le dieron un premio al señor Zelensky. Bueno, fantástico, maravilloso, dijo el señor Zelensky, gracias por darme el premio. Bueno, está bien, pero resulta entonces que hubo un grupete, entonces, porque esto salió en estos días, un grupo entonces militar que está bajo las órdenes de este señor, que nosotros como siempre le decimos, salen los artículos, el pequeño problema nazi de Ucrania. El presidente de Polonia decidió despojar a Volodymyr Zelensky del máximo honor del país después de que el presidente ucraniano causara indignación al renombrar a una unidad del ejército después del ejército insurgente ucraniano, nacionalistas que masacraron a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión del presidente Karol Nawrocki parecía probable que desencadenara una grave crisis diplomática entre los vecinos pocos días antes de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk. O sea que, bueno, felicitaciones, ¿no? O sea que tenemos, está lleno de nazis adentro del gobierno, el pequeño problema nazi. Y el señor entonces le retiran el premio. Y usted dígame si esto no es por un pum pum, está saliendo de Reuters y te dice entonces que todos los motivos equivocados son los que nos llevaron a darle el premio, a quitarle el premio. Y se lo dimos por todos los motivos entonces que pensamos que era lo correcto, ¿verdad? Como es todo esto una ilusión, como todo lo demás y como le decimos siempre. Fantástico, maravilloso. Nos tenemos que retirar, amigos, y llegando hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos dejen un dedo, que comenten, que compartan principalmente o que nos ayuden de cualquier otra forma. Estamos luchando contra toda una maquinaria de algoritmos. Si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.